Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Estamos haciendo el esfuerzo para poder llevar con ustedes esta presentación. Y lo que queríamos resaltar es que este proceso de la evaluación del impacto ambiental va a tener varias dimensiones, cómo tratarse. Ayer ya lo han visto desde el punto de vista legal. Hoy vamos a ver desde el punto de vista técnico lo que hacemos, cómo se desarrolla, para qué sirve, por qué es importante, ¿no? El proceso de evaluación de impacto ambiental. Y en esta oportunidad, mi objetivo va a ser que ustedes puedan entender por lo menos lo mínimo que se requiere para hacer una evaluación de los impactos ambientales de los proyectos, en este caso por mi especialidad en tema de minería y recursos hídricos, de tal manera que puedan tener esta herramienta, que lo puedan aplicar más adelante, o quienes ya están realizando actividades podrían complementar. La metodología me parece que después de esta presentación, si tuviesen alguna consulta que hacer, encantadísimo. Entonces voy a comenzar, voy a tratar de ser lo más dinámico posible, aprovechando la tecnología, y al final, con todas las preguntas que tuviesen, con mucho gusto voy a poder atenderlas. Entonces, para eso, esta presentación la estoy tomando de un curso, coordinamos con Julio y con los responsables de la actividad hace unos pocos días. Entonces, como comprenderán, también estaba sobrecargado con otras actividades mías. Entonces, lo que hice es adecuar y voy a usar algunas presentaciones que las hice donde elaboraba, ¿no? En este caso, voy a aprovechar esta presentación que hace poco la hice para un curso de capacitación para los gobiernos regionales, en este caso para la Dirección General de Regionales de Energía y Minas de las regiones. Y este curso es parte de lo que voy a presentar, es parte de un curso integral que la Cooperación Canadiense está dictando a todos los gobiernos regionales en minería a nivel nacional, 4 regiones, y yo soy el responsable del dictado de este curso para ellos, ¿no? Antes de empezar con la PPT, quisiera que ustedes vean unos casos. Primero vamos a partir por un caso peruano, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? Y bueno, vamos a ver. ¿Están escuchando el audio del video? No, ingeniero, no se puede escuchar el audio. Ya, a ver, vamos a ver algo de estar pasando. ¿Ahora me escucha? Aún no, ingeniero. Me parece que de por sí está bajo el volumen.
Muy bien. No sé si pudieron escuchar bien el audio. No, ingeniero, le decía que no se pudo escuchar el audio, pero me parece que si usted nos puede comentar un poquito lo que trataba de abarcar. Ya, genial. Lo que ustedes han podido ver en el video es un colapso de relaves sucedido en Huancavelica, de la empresa Caudalosa. Esta empresa es una empresa minera que desarrolla la extracción y beneficio de minerales polimetálicos. Y en esta oportunidad, bueno, el evento sucedió hace más de, estamos hablando casi 9 años atrás. Es un evento que me tocó tratar cuando estuve trabajando para el Ministerio de Energía y Minas, y casualmente esta relavera que colapsó se presentó como un estudio de impacto ambiental al Ministerio de Energía y Minas. Cuando se presentó al Ministerio de Energía y Minas este proyecto, me tocó la responsabilidad de verlo, revisarlo, pero en el proceso técnico de revisión de este proyecto encontramos que ya tenía debilidades técnicas, estructurales, geotécnicas, de manejo ambiental, que nos hacía dudar si estaba bien o no estaba bien diseñado. Haciendo algunas indagaciones con el mismo administrado, pudimos tener toda la certeza de que este proyecto ya había sido construido, ¿no? Y de acuerdo al sistema de evaluación de impacto ambiental, no se puede aprobar ningún estudio de impacto ambiental si los componentes ya están construidos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue declarar inadmisible, es decir, no aceptamos ese proyecto porque ya estaba construido. Y no, pero la verdad era que no sabíamos cuál era la dimensión de la construcción, ¿no? Porque debido al tiempo que tenemos, muy bajo tiempo para revisar un documento, no pudimos hacer una visita a campo, pero con toda la documentación técnica que se nos presentó, era evidente que ese proyecto ya estaba construido. A los 3 meses o 4 meses de haberlo declarado inadmisible, sucedió este evento, ¿no? Entonces, imagínense ustedes qué hubiera pasado si es que hubiese aprobado este proyecto. Probablemente no estaría ahora con ustedes, o estaría detrás de las rejas, o ahí atravesando un proceso penal. Entonces, esa es la idea de que cuando uno haga una evaluación ambiental, tiene que, desde la parte del diseño, del proyecto, del proceso de levantar información, desde la elaboración de este estudio ambiental hasta su revisión por parte del Estado, es un proceso integral que no debe dejar desapercibido en este caso, el ingeniero ambiental o el especialista en la revisión de estos expedientes, o quien esté a cargo de este proyecto ambiental, porque tenemos que ver estos proyectos de manera integral. ¿De acuerdo? Entonces, pasamos a la presentación. Esta es la presentación que hice para el DEGAM. Conversé con ellos, me han dado en este documento. Entonces van a disculpar si no he podido eliminar el logo del proyecto. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los conceptos previos para este proceso de certificación ambiental de un proyecto. En realidad, todos le decimos certificación ambiental porque entendemos que todo proyecto tiene que tener una aprobación. Esa aprobación es la que le decimos certificación ambiental. La certificación ambiental es sinónimo de aprobación de un estudio de impacto ambiental de un proyecto de inversión, ya sea pública o privada. Esa es la certificación ambiental. ¿Y cómo se expresa materialmente? A través de una resolución donde la autoridad competente emite su aprobación, es decir, resolución ministerial número tal, mediante el cual se aprueba el estudio de impacto ambiental del proyecto Camisea, por decir. Entonces, ese documento
se le denomina certificación ambiental. Pero para que te aprueben esa certificación ambiental, tienes que pasar por ese proceso de elaboración y presentación de este estudio de impacto ambiental del proyecto. Por eso nuestra legislación nacional lo que exige es que todo proyecto de inversión, antes de que se ejecute, ¿no? Antes de que se lleve a campo, tiene que contar con una certificación ambiental donde se evalúen los impactos que va a generar este proyecto, se establezcan las medidas de control, de manejo ambiental y las medidas de cierre, ¿no? De tal manera que estas acciones deben permitir que el proyecto va a contar con las salvaguardas ambientales para que no contamine o afecte el ambiente y si que los hace tener una medida de respuesta y de contingencia. En resumen, la norma exige que todo proyecto debe tener una certificación ambiental. Pero también hay que tener en cuenta que no todas las actividades van a tener certificación, porque si no llegaríamos a un extremismo, ¿no? Es decir, para abrir una bodeguita tendríamos que tener un estudio de impacto ambiental. No necesariamente, porque no, los impactos no son significativos. Entonces, ahí es donde entra a tallar un elemento que se llama la evaluación o la valorización de la magnitud del impacto. Entonces, de acuerdo a la magnitud del impacto que va a generar una actividad, se empieza a categorizar y según esto se empieza a elaborar un estudio ambiental. Entonces, acá pueden ver en la figura que, por ejemplo, el Ministerio de Géminis aprueba un estudio ambiental y obviamente esa aprobación se hace a través de una resolución y esa resolución se le va a denominar certificación ambiental. Reitero, que de acuerdo a nuestra arquitectura legal ambiental, ningún proyecto puede ser aprobado si es que es previamente o no puede ser ejecutado si es que previamente no ha contado con una aprobación y su respectiva resolución emitida por el competente, ¿no? Esto es una norma muy tácita, muy expresa que tiene que cumplir. Hoy en día hay diferentes medios de poder verificar. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que un titular minero me presenta un proyecto o presenta al ministerio o a la autoridad competente o a la municipalidad, porque las municipalidades también evalúan estudios ambientales y aprueban estudios ambientales? ¿Qué pasa si es que un proyecto que está ubicado en una zona muy lejana se presenta? Entonces, ¿ustedes cómo podrían verificar si es que se ha ejecutado o no se ha ejecutado ya ese proyecto? Porque si está ejecutado no tendría sentido seguir evaluando. Entonces, una de las herramientas técnicas que solemos usar son los mapas satelitales o también los trabajos en campo, pero si es que el ministerio, la autoridad administrativa no tiene el presupuesto o la logística para ir a campo, porque esto te toma 1 o 2 días dependiendo el costo, etcétera. Si no cuentan con ese presupuesto, pues es una limitante. Pero para eso, hoy en día, ya contamos con sistemas de información geográfica, contamos con mapas satelitales en internet y simplemente superponiendo las coordenadas de ubicación, podemos verificar cómo están las condiciones del terreno hoy en día, ¿no? Hace 20 años atrás esto era complicado. Entonces, en el Perú tenemos todo un sistema ambiental que exige que todos los proyectos tengan que tener una evaluación de los impactos. Entonces, este sistema de evaluación del impacto ambiental es un sistema único que debe ser coordinado y de carácter preventivo. Cuando dice sistema único y coordinado es porque van a intervenir diferentes instituciones en el proceso de la evaluación del impacto ambiental. Por ejemplo, si estamos evaluando un proyecto que va a tener impactos en la salud, obviamente que si ese proyecto es minero, no por ser minero solamente lo va a revisar el Ministerio de Energía y Minas, porque es la autoridad competente en estas actividades mineras. O el SENACE, hoy en día el SENACE evalúa actividades en la mediana y gran minería, pero para los megaproyectos. El Ministerio de Minas todavía sigue evaluando para proyectos de exploración. Entonces, no porque
se hace NACE o el ministerio, vamos a resolver absolutamente todos los impactos de esa actividad. Sino que la norma, porque acá está establecido, nos dice que debemos coordinar. En este caso, si el proyecto va a tener implicancias con la salud humana, ¿con quién debería coordinar el ministerio para evaluar adecuadamente los impactos? Sería con el Ministerio de Salud, en este caso, la Dirección General de Salud Ambiental. Es decir, si al Ministerio o a la SENA se le llega un proyecto donde una revisión rápida permite ver que va a tener algunas implicancias con el tema de salud humana de la población circundante del proyecto, entonces lo que se hace es solicitar o enviar una copia del documento a la entidad de salud, en este caso a la DIGESA, ¿no? al Ministerio de Salud, para que ellos emitan su opinión respectiva sobre el impacto del tema de salud. Por eso dice que el sistema es un sistema único, coordinado porque coordinan todas las entidades. Y de carácter preventivo. Claro, señores, la evaluación del impacto ambiental tiene por finalidad principal prevenir que los impactos que genere una actividad generen algún efecto significativo en el ambiente. Es prevenir, es decir, antes de, ¿ya? Eso significa el carácter preventivo. Es decir, yo evalúo todas las contingencias que podría generar una actividad y de acuerdo a esa evaluación lo que tengo que hacer es establecer medidas de control, medidas de manejo, medidas de atenuación para que ese impacto no sea pues significativo o tan de alta catástrofe inclusive para la población o los ecosistemas circundantes. También es un mecanismo preventivo, así como es un mecanismo preventivo, también permite integrar y coordinar entre los diferentes sectores, además que hay que incluir a la ciudadanía. Por eso que cuando hay elaboración de estos estudios, lo que se hace son talleres o audiencias públicas para que pueda la población participar y dar su comentario, sus aportes, observaciones frente a un determinado proyecto. La ley y el reglamento ambiental para diferentes sectores, hoy en día lo que promueve es la participación ciudadana, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que se hace es, en el proceso de elaboración de este estudio de impacto ambiental, o en el proceso de evaluación o aprobación, lo que se hace es incluir a la población para que ellos presenten sus observaciones o cuestionamientos al proyecto, y estos cuestionamientos deben ser incorporados por la autoridad para que puedan ser levantados por la empresa, ¿no? Después, este sistema también aplica para instrumentos de gestión ambiental, instrumentos de tipo administrativos y complementarios. Más adelante vamos a ver ejemplos de instrumentos de gestión ambiental, ejemplos de instrumentos administrativos, ambientales e instrumentos complementarios. Además, establece lo que el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ojo, esto es importante, el proceso de evaluación del impacto ambiental fue aprobado por reglamento, por decretos supremos, 019-2009-MINAM, ¿ya? Entonces, lo que establece es que sea este proceso administrativo uniforme, único, en materia de evaluación del impacto ambiental. Este punto, digamos, es un punto que aún está en mucha desarrollo aún, porque lo que pasa es que este sistema lo que ha buscado es que todos los ministerios traten de uniformizar, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En el año 2000, la norma del reglamento de evaluación de impacto ambiental se aprueba en 2009. Pero antes del 2009, estamos hablando inclusive 2001, 2002, porque muchos sectores empezaron a regular el proceso de evaluación de impacto ambiental muy antiguamente. Por ejemplo, el Ministerio de Minas reguló mediante norma la evaluación de impacto ambiental el año 1993. Entonces, después siguió el Ministerio de Producción, de Pesquería, etcétera, ¿no? Pero cada ministerio antiguamente tenían sus propios métodos de evaluación de impacto ambiental. Eran muy diferentes, pero a la larga el impacto no distinguía si era Ministerio de Minas, Produce, etcétera.
el impacto al agua por un vertimiento, ya sea pesquero, minero, etcétera, va a generar un efecto sobre los cuerpos de agua. Entonces, el Estado lo que dijo, oye, ¿por qué cada ministerio tiene su propia metodología de evaluación del impacto ambiental? Lo que hace es generar confusión, lo que hace es distorsionar el proceso. Entonces, mejor lo que hacemos es un propio sistema, un único sistema donde todos los ministerios se adecúen. Y de tal manera que el mismo procedimiento que se hace en minería también se siga en pesquería, también se haga en agricultura, en industrias, etc. Por eso es que este sistema dice que es un proceso uniforme. Lo que ha hecho es uniformizar a todos los ministerios o todas las entidades que evalúan impacto ambiental, se uniformicen y lo hagan de acuerdo a este reglamento que les he mencionado. Además, este sistema implica algunas medidas que aseguren la protección ambiental en función al cumplimiento de los límites máximos permisibles y los estándares de calidad ambiental, ¿no? Esto lo podemos ver en la Ley General del Ambiente, la Ley de Recursos Hídricos, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el objeto de este sistema de evaluación del impacto ambiental? Es que logre de manera efectiva y eficaz, ¿no? Este término es un complemento, que logre de manera efectiva y eficaz, ¿qué cosa? Identificar, prevenir, supervisar, controlar y corregir de manera anticipada, ¿qué cosa? Los impactos ambientales negativos derivados de la ejecución de estos proyectos de inversión, ya sea pública o privada, ¿no? Entonces, así es que este sistema de evaluación de impacto ambiental busca que se identifica, se prevenga, se supervise, controle y corrija anticipadamente los impactos ambientales negativos. ¿Cuáles son esos principios de la evaluación del impacto ambiental? Los principios van a ser indivisibilidad, participación, eficiencia, complementariedad, responsabilidad compartida y la eficacia. ¿Por qué estos 6 principios es importante en el proceso de evaluación del impacto ambiental? Porque varios de estos principios lo que hace es eliminar algunas sacadas de vuelta que hacían algunas empresas. Por ejemplo, yo les voy a hablar un ejemplo muy concreto sobre el principio de indivisibilidad. O sea, lo que dice la indivisibilidad es que los impactos no pueden. En el caso minero, la extracción del material, cuando es a mediana y gran escala, lo que se hace es extraer el mineral, el material, y en la misma zona de emplazamiento se hace el beneficio, es decir, el procesamiento de ese mineral, y como producto vamos a obtener un concentrado. Entonces, hay sinergia de actividades, extracción y con la misma el procesamiento y luego el transporte, ¿verdad? Hay que llevar ese concentrado a Lima o a Matarani, etcétera, para que luego sea exportado. Entonces, hay una sinergia de ese circuito de actividades. ¿Qué pasa? Que en algunas empresas, para evitar este proceso de una evaluación, sobre todo de la participación ciudadana, lo que hacen es dividir. Por ejemplo, lo que es extracción, lo presentan con un estudio de impacto ambiental diferente. Lo que es beneficio, lo presentaban con otro estudio de impacto ambiental distinto. Y lo que es transporte, etcétera, presentaban con otro instrumento ambiental distinto. Pero, les pregunto, en el ambiente, los impactos no se van a dar de manera aislada. Es decir, oye, el impacto al aire es porque solamente es del beneficio. No, señores. El impacto al aire se integra porque producto de la voladura, producto del transporte del paso de los camiones, etcétera. Entonces, todo eso se va a sumar y es un impacto acumulado que vamos a recibir. Por lo tanto, si la empresa presenta impactos por separado, lo que está haciendo es documentariamente o en papeles, es subestimar los impactos. ¿Y qué pasa cuando las empresas subestiman el impacto? Lo que hace es que se facilite el proceso de aprobación de estos estudios de impacto ambiental y la autoridad, con sus debilidades técnicas que tiene, pues lo apruebe fácilmente. ¿Y a quién le perjudica finalmente? Pues a la ciudadanía, porque la ciudadanía es la que va a sufrir todos los impactos acumulados o los impactos totales que se generan producto de esa actividad.
pero si la autoridad o la ciudadanía no lo advierte en el documento correspondiente, pues vamos a tener problemas a largo plazo, ¿no? Por eso es que el principio de indivisibilidad es muy importante, ¿eh? Yo he tenido varios proyectos que hemos tenido que luchar con las empresas para que se adecúen, porque te sacan la vuelta, o sea, para que sea aprobado más rápido el proyecto, te lo divide, ¿no? O sea, si van a, inclusive dentro de la explotación, presentan proyectos, dicen, oye, pues mi estudio ambiental de explotación, pero solamente en esta zona, ¿no? Pero en la realidad se sabe que no van a ir por esa zona. A medida que van profundizando y van avanzando, se van a ir por otros lados. Entonces, tratan de sacar de la vuelta por un lado. Entonces, este principio de indivisibilidad lo que hace es prohibir que hagan eso las empresas. Y por eso el rol de la autoridad competente es verificar que no se dividan las actividades y se hagan distintos estudios ambientales. Porque si se hacen distintos ambientales, pues cada estudio ambiental va a tener una evaluación de impacto muy baja, muy baja, muy baja, y al final no se hace una adecuada evaluación. ¿Y por qué es importante la participación? Casualmente para que se recojan todas las observaciones y no tengamos conflictos de los cuales hemos tenido y hemos visto por los medios de comunicación en Arequipa, en Amazonas, etcétera, ¿no? En Cerro de Pasco, Cajamarca, etcétera. Eficiencia es que se trate de identificar adecuadamente el impacto ambiental. Si la actividad tiene que ver con el impacto al agua, pues se tiene que dar mayor interés a ese tema para que se pueda tratar adecuadamente esos impactos, ¿no? Complementariedad, en este caso hablamos los planes de cierre de minas, para que no se generen pasivos ambientales. Responsabilidad compartida, lo que pasa es que en muchas industrias hoy en día está de moda la tercerización, ¿verdad? Entonces, lo que haga un tercero, a través de esta norma dice, de este reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, lo que haga un tercero es responsabilidad del titular, del dueño de la empresa. Algunas empresas suelen lavarse la mano. Oye, ha habido un accidente, un derrame, relave. Ah, no es mi responsabilidad porque el responsable de operar ese relave era la empresa J. Pero la norma no dice eso. La norma dice, oye, puede operar la empresa J un service, pero quien es responsable es el dueño de la empresa, el dueño de esos componentes. Entonces, con este principio, lo que se hace es una responsabilidad compartida. Y la eficacia es, pues, tratar de evaluar estos impactos ambientales dentro del tiempo prudente, ¿no? Tampoco vamos a alargar el proceso de evaluación 1, 2, 3, 4 años para aprobar un estudio ambiental, ¿no? Entonces, ese es un tema que también el gobierno ha estado combatiendo hace 4 o 5 años porque había una burocracia enorme para aprobar los estudios de impacto ambiental. Antiguamente los estudios de impacto ambiental se demoraban en aprobarse entre 2 a 3 años. Hoy en día se ha reducido, es casi un año aproximadamente el tiempo que se demoran en evaluar y aprobar un estudio de impacto ambiental. Entonces, para un inversionista también esto genera costos, genera complicaciones, esperar que te aprueben un estudio. Es más, ni siquiera sabes si te van a aprobar o no. Entonces, esperar 2 a 3 años era pues complicado, si aunque las inversiones también no vengan, genera una inestabilidad. Entonces, lo que el CIA dice, oye, sea más eficaz, o sea, responder en el tiempo oportuno también sobre un determinado proyecto o estudio ambiental. Entonces, los ámbitos del sistema ambiental no solamente son los proyectos de inversión, también son sobre las políticas, planes y programas. Por ejemplo, tenemos políticas energéticas y eso va a tener implicancias sobre el ambiente. Entonces, el CIA lo que hace, oye, un momentito, ven para acá. No porque vas a hacer política, te vas a desbandar, ¿no? O sea, no porque vas a aprobar una norma, por decir, un cambio de matriz energética, vas a pasar por alto. Lo que tienes que hacer es evaluar qué impacto va a tener esa política en el ambiente, la salud humana, etcétera. Entonces, para eso existe otro instrumento de gestión ambiental que evalúa los impactos de las normas, las leyes en materia ambiental y de salud humana, que lo vamos a ver más. En ese sentido, encontramos dos ámbitos dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental que los vamos a llamar instrumentos. Instrumentos de gestión ambiental y los instrumentos administrativos
de carácter ambiental. En los instrumentos de gestión ambiental vamos a hablar 4 tipos. Ya se van por hasta 7, 8 tipos de instrumentos que terminan confundiendo a la población, pero lo que hace el sistema es 4 tipos de instrumentos de gestión. De estos 4, los que más se usan son los 3 tipos de instrumentos de gestión ambiental. El primero, declaración de impacto ambiental en la guía. El segundo, un estudio de impacto ambiental semidetallado. El tercero, un estudio de impacto ambiental detallado, o categoría 3. Y el cuarto, una evaluación ambiental estratégica. Hace un momento le decía que las normas políticas que van a ser emitidas deben tener una evaluación porque también generan impactos ambientales. ¿Cómo se evalúa? ¿A través de qué instrumento de gestión ambiental se evalúan estas políticas, normas que emite el Estado? A través de una evaluación ambiental estratégica, ¿no? Una EAE. La declaración de impacto ambiental, más adelante vamos a ver cómo se categorizan y criterios se establecen para que un proyecto se presente su evaluación ambiental, ya sea por una vía o categoría 1, una categoría 2 o categoría 3. Por otro lado, tenemos los instrumentos de carácter administrativo. Los instrumentos de carácter administrativo son las normas y dispositivos de evaluación de impacto ambiental, registro de las entidades que elaboran estudios ambientales o evaluación ambiental estratégica. También tenemos los informes de monitoreo, los registros de certificaciones ambientales, es decir, una base de datos donde estén todas las resoluciones que aprueban los ministerios. Entonces, estos son instrumentos de tipo administrativo que forman parte del sistema de evaluación del impacto ambiental. Cada ministerio debe tener esto, y lo tiene. Por eso que, por ejemplo, en el tema administrativo, tenemos normas de los límites máximos permisibles. ¿Es un instrumento de gestión es un instrumento del sistema de evaluación de impacto ambiental? Sí, los límites máximos permisibles. Los estándares de calidad ambiental son instrumentos administrativos del sistema de evaluación de impacto ambiental. También, por ejemplo, los protocolos, guías, toma de muestras, monitoreo, etcétera, son instrumentos del sistema de evaluación de impacto ambiental, pero de carácter administrativo, ¿ya? También tenemos otros instrumentos de CIA que van a complementar el proceso de evaluación. Si bien es cierto, los instrumentos de gestión ambiental DIA, EIASD e IAD son de carácter preventivo, pero lastimosamente, como estamos en nuestro territorio peruano, hay muchas actividades que han generado impactos o ya se encuentran en curso. Entonces lo que el Estado dice, oye, ya, ok, vamos a formalizarte. De impacto, etcétera, pero tienes que adecuarte al sistema de evaluación ambiental. Entonces, lo que dice el Estado, oye, manito, ven para acá, vas a adecuarte, ya no vas a seguir contaminando, pero tienes que adecuarte a cumplir las normas ambientales. Para eso vas a pasar por un proceso de adecuación. Y para ese proceso de adecuación existen diferentes normas, diferentes tipos de instrumentos. Por ejemplo, los PAMAS, los planes de adecuación ambiental, los SIGAC, que son los instrumentos de gestión ambiental correctivo, después los PEMAS, etcétera. Cada ministerio ha creado diferentes instrumentos, ¿no? Se han esforzado por crear diferentes tipos de instrumentos ambientales para que las actividades que ya se encuentran en curso se adecúen al marco normativo ambiental. A estos les llamamos instrumentos de gestión ambiental de tipo complementario dentro del CEI. El proceso de evaluación de este impacto ambiental para los que son proyectos de inversión pública o privada, concluyen con una certificación ambiental, es decir, una resolución que apruebe este proyecto. Y para los que son políticas, planes o programas, lo que les decía, que se van a través de una evaluación ambiental estratégica, se aprueban con un informe ambiental. Tienen la utilidad competente para evaluar estos instrumentos que se llaman evaluación ambiental estratégica. ¿Quién aprueba? ¿Quién evalúa? En el Perú es el Ministerio del Ambiente. ¿Cuál es el proceso de evaluación del impacto ambiental para los proyectos de inversión? Primero pasan por una clasificación. Ya les decía que hay 3 tipos de instrumentos que usualmente se desarrollan o generalmente se desarrollan en el Perú, que son IA, EISD y EIAD. Entonces, lo que se hace es un proyecto, categorizar adecuadamente si le corresponde
una DIA, si le corresponde un ISD o si le corresponde un IED. Para eso hay toda una metodología para adecuar y categorizar según corresponda a sus impactos dentro del CIA. Una vez que hemos clasificado, es decir, el proyecto Juanita, que es una actividad minera, le corresponde una DIA, entonces lo que se hace es, se procede a elaborar su estudio ambiental a través de una DIA. De una vez que se ha elaborado este instrumento de gestión ambiental, pasa a un proceso de evaluación. La evaluación lo va a hacer la autoridad correspondiente, ya sea el Ministerio de Minas, ya sea el Produce, Minagri, etcétera. Luego que la autoridad, por decir, el proyecto estaba bien, cumple todas las disposiciones ambientales, las medidas de protección, control ambiental, va a pasar a una etapa de seguimiento y control, es decir, pasa al OEFA. En el Perú, el OEFA. Entonces, la clasificación lo hace el titular y quien lo confirme la autoridad. La elaboración lo hace el titular del proyecto con un consultor o también la persona. La evaluación lo hace la autoridad ministerios, municipalidades, etc. El seguimiento y control de ese documento aprobado, esa certificación, lo hace en el Perú, el OEFA para actividades de la mediana y gran minería, pero lo que son proyectos muy pequeños los realizan los gobiernos regionales a través de la Dirección Regional de Minas, regiones forestales, etc. Hay una serie de direcciones que se encargan. Pero el caso de rellenos sanitarios, que en el ámbito municipal, si han sido aprobadas también, ¿no? Tenemos que estar en un proceso de supervisión, seguimiento y control. Y este sexto elemento es importante porque si te aprueban un estudio de impacto ambiental, ese estudio de impacto ambiental no va a quedar congelado, pues no lo vas a llevar al archivo, a que se empolve. No, ese instrumento tiene que ser aplicado permanentemente en la operación, porque ahí están todas las líneas que te dicen cómo vas a hacer si hay contaminación del agua, cómo vas a hacer para prevenir que no haya contaminación de la regadera, cómo vas a hacer para que no haya emisiones de polvo, etcétera. Ahí está el paso a paso, todo el detalle debe estar en ese estudio ambiental. Por lo tanto, en la empresa, en la fábrica, en la industria, en la actividad minera o en la actividad pesquera, el ingeniero encargado de implementar ese estudio de impacto ambiental debe tener como un manual, debe aplicarlo constantemente, debe desarrollarlo constantemente, ¿ya? Pero como toda actividad es tan dinámica, va a tener que actualizarse. ¿Por qué? Porque si de repente inicialmente se propuso poner un punto de control de monitoreo del agua en una zona alejada a un tajo abierto es un área de explotación, de extracción de minerales, el avance del tajo, lo que en el futuro puede hacer es inclusive abarcar la zona donde antes se ubicaba un punto de monitoreo. Por lo tanto, ese punto de monitoreo ya no tiene sentido porque ya no va a existir, va a estar un tajo. Por lo tanto, necesita reubicarse ese punto de control de la contaminación del agua. Y para reubicar ese punto en otro lugar hay que hacer un estudio ambiental. Ahí es donde entra lo que es el proceso de actualización. Hoy en día, mal que mal, y frente a una presión social, el proyecto de Las Bambas está en proceso de actualización. Aunque ellos no lo querían, pero están en ese proceso de actualización. Entonces, dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental, el sexto elemento, que es la actualización, es muy importante porque tenemos que actualizar los estudios ambientales. Y por ahí alguien me pregunta, ingeniero, pero ¿cada qué tiempo se van a actualizar? De acuerdo a la norma, se actualizan cada 5 años. Ah, solamente cuando 5 años. Sí, ¿y qué pasa si es que antes ya se han modificado? Bueno, la norma también dice que en el caso que la autoridad que supervisa, OEFA o los gobiernos regionales o municipales, ¿no? Porque ellos son como una EFA, entonces dice, si ellos detectan que hay modificaciones significativas en el ambiente y el instrumento aprobado inicialmente ya no ayuda a gestionar esos impactos, ese manejo ambiental, la autoridad puede disponer la actualización. En este caso, ya sea la UEFA, las EFAs, que son los gobiernos regionales, municipalidades, la ANA, etcétera. Entonces, se hace una supervisión y están dentro de su competencia, lo que ellos pueden sugerir es que se actualice ese instrumento de impacto ambiental porque de las actividades en campo verificadas, de repente no cumple lo que decía inicialmente el estudio de impacto ambiental. Entonces, esto permite que los estudios ambientales no sean estáticos, sino sean dinámicos y actualizables cada 5 años o de acuerdo a lo que exige la autoridad competente o en un caso extremo
¿no? Por decir un colapso relave, etc. Entonces, ¿cómo se clasifican los proyectos de inversión? Se clasifican en 3 categorías. Categoría 1, categoría 2, categoría 3. La categoría 1 es la declaración del impacto ambiental. La categoría 2 es el estudio de impacto ambiental semi. La categoría 3 es el estudio de impacto ambiental. La categoría 1 es para aquellas actividades que se supone van a ser impactos ambientales negativos, pero leves, muy pequeños, de no tanta significancia. La categoría 2 son para aquellos proyectos, o sea, vamos a hacer el estudio de impacto ambiental semi-detallado para un proyecto que podría generar impactos moderados, ¿ya? Entonces, también tenemos la categoría 3, ¿ya? Para aquellos proyectos que van a generar impactos significativos, ¿no? Que es, obviamente, esos impactos que van a generar van a visibilizarse muy rápidamente o es muy drástico. Pues en el caso de la actividad minera, para la mediana y gran minería, todas las actividades de explotación pasan por una guía detallada, ¿ya? Una guía detallada. ¿Por qué? Porque la actividad minera es una actividad de alto riesgo, al igual que la actividad de hidrocarburos, ¿ya? Por eso, casi todas estas actividades están definidas o categorizadas en la categoría 3. ¿Cuáles son los criterios para clasificar? Estos tengo que tener un criterio, ¿no? Tampoco así por así voy a decir categoría 1 o categoría 2, categoría 3 porque se me da la gana o porque se me ocurra. No, también hay criterios que te dicen. Uno de los criterios para clasificar adecuadamente son los que están establecidos en el anexo 5 del Decreto Supremo 019-2009-MINAM, que es el Reglamento de Evaluación del Impacto Ambiental. Criterio 1 es básicamente que la salud pública. Y hay un proyecto y a su alrededor, o sea, es una actividad que se va a ubicar en zonas de población, es un elemento muy elemental. Por lo tanto, para evaluar ese impacto, evidentemente, una DIA no me va a permitir, porque una DIA es para impactos leves. Probablemente puede ser un de moderado para arriba, ¿no? Pero si el proyecto se encuentra en el desierto, ¿no? Y se verifica que los ecosistemas a su alrededor no son altamente significativos, pues obviamente que puede decir, oye, no hay población, no hay personas que puedan ser afectadas, probablemente podría corresponderle una DIA o ISD. Pero, ojo, este es solamente un criterio. En la norma tenemos 8 criterios. El segundo criterio es la protección a la calidad ambiental. Ok. ¿Qué pasa si es que este proyecto va a alterar el aire de manera sustancial, va a cambiar los estándares normal que hay en esa población, o va a disturbar el terreno, va a generar alto ruido, vibraciones? Ese es otro elemento que también tenemos que considerar para categorizar. Criterio 3, la protección de los recursos naturales, como los recursos hídricos, los bosques, el suelo, que van a ser afectados. La protección de las áreas naturales protegidas, protección de la diversidad biológica, la protección de los sistemas y estilos de vida de las comunidades, campesinos, nativos y pueblos. En este caso, que es el criterio 6, es muy importante, porque hoy en día tenemos una norma que es la consulta previa, comunidades indígenas, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión también no la tienen fácil, tienen que evaluar, y ese es otro procedimiento, otro mecanismo que también tienen que llevar adelante, que es la consulta previa. Entonces, el sexto criterio hoy en día en el país es importante porque tenemos que ver si alrededor del proyecto hay comunidades campesinas, nativos o pueblos indígenas que podrían ser impactados. El criterio 7 tiene que ver con la protección de los espacios urbanos. El criterio 8, la protección del patrimonio arqueológico, histórico, arquitectónico y monumentos nacionales. Entonces, no sé si tuviesen alguna consulta, porque este es el primer bloque rapidito, para seguir o pasar a un segundo bloque. No sé qué opinan los administradores del taller. Sí, ingeniero, bueno, en el chat no han puesto una pregunta. Yo tenía una consulta. Mencionaba que los proyectos de inversión, o sea, sean tanto público o privados, tienen una clasificación de acuerdo a su categoría, ¿no? DIA, ella SD y ella detallado. En el caso de los planes, programas y políticas, ¿no tendrían una clasificación similar? ¿O de por sí ellas
sí sería, por ejemplo, la aprobación del informe ambiental, como lo decía. Mi pregunta iba a la clasificación, si es que tendría alguna. Excelente, muchas gracias, Julio. Mira, para una evaluación ambiental estratégica, porque son políticas, planes, no hay una categorización. Ellos van por una EAE, así de tácito, ¿no? Ahora, la EAE lo que va a hacer es no evaluar impactos. La evaluación ambiental estratégica lo que va a decir, oye, a ver, claro, como parte del proceso de evaluación de la norma, la política, qué impacto va a generar, lo que ellos ven, si esa estrategia va a generar, se sabe que toda política ya genera un impacto per sí. Lo que hace la evaluación estratégica es lo que es modificar o, en todo caso, sugerir en qué temas esa política debería tener una salvaguarda para que cuando se implemente no genere discusión, no genere, digamos, molestar a la ciudadanía. No entramos tanto al detalle de categoría 1, 2, 3, como se hace en los EIAS, DIAS y ISD. Entonces la evaluación estratégica es más global, más general, por lo tanto pasa por un informe. Entonces, inclusive la evaluación estratégica es de carácter político también, porque tiene que ver, por ejemplo, si hay un cambio de matriz energética, por decir, si vamos a pasar de lo que hoy en día es una parte de la generación eléctrica proviene de las centrales térmicas, y las centrales térmicas para generar energía lo que hacen es combustionar gas o petróleo para generar agua caliente, y esa agua caliente con el vapor mueve las turbinas. Entonces ahí lo que estamos generando es emisiones de carbón. Y que dice, oye, a partir de adelante el 100% de la matriz energética va a ser solo por hidroeléctricas o solo por energías renovables. Entonces va a haber un impacto positivo, ¿no? Pero también va a haber actividades que se van a afectar, de repente empleo, etcétera, que estaban abocadas a la matriz energética. Entonces, de manera estratégica se evalúa cómo atenuar ese impacto por el punto de vista social, pero desde el punto de vista ambiental probablemente se demuestra que es más beneficioso. Entonces, con un informe se define y se hacen las recomendaciones respectivas. Eso es, ¿no? Generalmente las evaluaciones ambientales estratégicas no deciden si sí va o no va, sino lo que hacen generalmente es hacer una recomendación de cómo se mejora o qué se tendría que eliminar para que pueda tener una mejor aplicación de esa política. Entonces la lógica es un poco distinta a los que hablamos a la DIA, EISD o a la guía detallada, que son más proyectos operativos, productivos, de inversión, de actividades concretas. Gracias. Si tuviese alguna otra consulta, chicos. En el chat hay un par de preguntas, no sé si puede visualizarlas. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, ok. Sobre el criterio 6, es obligatorio realizar la consulta previa en un IA. Lo que pasa es que la consulta previa es otro proceso, es distinto del de IA. De acuerdo a la norma, la consulta previa va por otro camino. Pues hoy en día, hace 3 meses ya, ¿no? Sí, 2 meses atrás, el Ministerio ha sacado una norma que dice, a ver, vamos a hablar, la consulta previa es otro procedimiento y la evaluación del impacto ambiental es otro procedimiento, son procedimientos distintos. La discusión siempre ha estado en que si la consulta previa se hacía antes de la evaluación del impacto ambiental, en paralelo a la evaluación del instrumento ambiental o después de aprobado el instrumento de gestión ambiental. Entonces, ¿qué es lo que dijo el gobierno? En su oportunidad, el Ministerio de Ingeniería dijo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Ingeniería, lo que dijo es que, ok, la consulta previa, que son un procedimiento muy distinto, lo vamos a realizar después de aprobar el estudio de impacto ambiental. Entonces, esto se venía ejecutando hasta hace 2 meses atrás. ¿Qué es lo que ha pasado? El Ministerio ha publicado una norma que dice,
para el caso de minero, porque el caso eléctrico es distinto, ¿no? El caso eléctrico está sujeto a la otorgamiento de la concesión, a la concesión de hidrocarburos o eléctrica. En el caso minero han dicho hace poco que, ok, el proceso para llevar a cabo una consulta previa, que es distinto al criterio 6. El criterio 6 no es consulta previa, es simplemente que en el proceso de evaluación del impacto se evalúe el impacto que debe generar la comunidad nativa. En cambio, la consulta previa es otro procedimiento que se consensúa si la comunidad nativa, cómo lo toma el proyecto, etcétera, ¿no? Es otro procedimiento distinto. Entonces, el Ministerio lo que ha dicho es, hoy en día, la consulta previa se puede realizar también en paralelo a la evaluación del estudio de impacto ambiental, ¿ya? Antes era la consulta previa después de aprobar el instrumento de gestión ambiental. Hoy en día, en materia minera, se dice que tiene que ser en paralelo. Son cosas distintas. Entonces, ese es un elemento que tenemos que tener. Claro que ese cambio también tiene su pro y contra, ¿no? Su pro es más para el empresario, porque hacer el Estado para evaluar un estudio ambiental te toma un año, por decir. Ahora, para que haga un proceso de consulta previa te toma entre 1 año y medio. En tiempo total, para que recién se ejecute ese proyecto, estamos hablando de casi 2 años, ¿no? Ahora, al pasar el procedimiento de consulta previa en paralelo a la evaluación del instrumento, lo que hace es el empresario se ahorra ese tiempo que se demoraba el ministerio para llevar adelante la consulta. Es decir, se ahorra entre un año y medio de tiempo. Y eso, para términos de inversión, les facilita a ellos, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, cuando uno saca un préstamo del banco, dinero, lo que hace es ese dinero invertirlo inmediatamente. Nadie se presta dinero en banco para invertirlo de acá a 2, a 3 o 4 años. También es un tema que el Estado y las empresas han exigido que el Estado también tenga esa consideración con ellos, ¿no? Por otro lado, hay otra pregunta de Roxana que dice que los 8 criterios de protección ambiental tienen la misma importancia. Hay un puntaje por cada criterio. Ya, sí, de acuerdo al criterio 1.8 tienen, o sea, la prioridad 1, prioridad, hay esa prelación, ¿no? Si cumple el criterio 1 no cumple, es un elemento. Pero lo que pasa, chicos, es que en el Perú falta definir y aclarar esos detalles, porque hoy en día es muy discrecional. Tenemos un reglamento de evaluación que regula el procedimiento, ¿no? El procedimiento general, legal, ¿no? De abogados. Pero lo que falta es un procedimiento técnico de ingenieros que diga, oye, para evaluar, por ejemplo, la ponderación, por tema de salud, hasta 10 es alto, hasta 6 es relativo, hasta 4 es poco significante y hasta 1 es nulo. Por ejemplo, esa tabla que me permite ponderar, acá en el Perú, para el peruano, para la actividad peruana no existe. Por eso que muchos especialistas estamos haciendo mucha incidencia para que en el Perú se tenga un propio protocolo o guía metodológica para evaluar, categorizar adecuadamente los impactos ambientales. Muchas de estas categorizaciones se hace siguiendo esquemas de otros países o ajustando de acuerdo a los criterios de los consultores. Esto lo que genera es alta discrecionalidad, lo que hace es que también la población esté convencida de que se han evaluado adecuadamente, etcétera. Pero existen académicamente algunos criterios que son la matriz de Leopold, ¿no? La matriz de causa-efecto, ¿no? Que permiten categorizar. Entonces la entidad lo que hace es evaluar caso por caso. Pero evaluar caso por caso, y donde el titular del proyecto propone al Estado, es muy discrecional, ¿no? Y esto es lo que está generando problemas ante la ciudadanía, ante el mismo Estado, ¿no? Que se tiene que corregir más adelante. Entonces, lo que ustedes podrían ayudar también es a través de este grupo de estudio a hacer incidencias para que el Estado de una vez por todas agarre como se dice, agarre las riendas y se ponga a escribir una metodología peruana
para identificar y evaluar impactos, donde esté categorizada adecuadamente los impactos. Por ejemplo, hoy en día hay unas empresas consultoras del extranjero que se han zurrado bajo la norma. Para un proyecto le ponen otra categorización, otro rango de impactos, y para otro proyecto que hace la misma consultora, para que se adecue a la norma y sean los impactos menos significativos, lo que hace es ajustar nuevamente las ponderaciones, y de tal manera que tanto los dos proyectos tengan la misma ponderación cuando en el tema ambiental son distintos. Entonces, eso está pasando. Para evitar esto, lo que se tiene que procurar es que el Estado de una vez por todas ya apruebe esta norma más específica. Otra pregunta de Rosario Silari. Dice, cuando se dice que una modificación en una medida es significativa para que se desarrolle esa autorización en menos de 5 años, ¿y quién se encarga de aprobar dicha autorización? Ya, en este caso, cuando es una actualización, lo vuelvo a decir, si es para la mediana y gran minería, quien se encarga de supervisar y fiscalizar es el OEFA. Si el OEFA va a la zona y encuentra que hay impactos, por ejemplo, es un caso vamos a ver el caso de las bambas, ¿ya? Chalhuahuacho. En Chalhuahuacho, tenemos, digamos, a ver si lo encuentro acá. Vamos a ver, esto sí cuando estuve apoyando a un medio de prensa, a ver. El territorio de la cuenca tenía algo a ver, el proyecto, a la medida que se ha venido desarrollando, ha generado modificaciones en la cuenca, y de tal manera que a la mitad de desarrollo del proyecto, casi la mitad de la cuenca ya ha sido modificada. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir con ella, que se aprobó el año 2000, las ramas del 2011 al 2017, ¿no? ¿Qué sentido tenía? 16 inclusive. Entonces era un problema que las ramas no aplicaba. Entonces esto permitió ya, comprensión. Vamos a ver. Entonces el caso de las bambas, inclusive hoy en día le está sacando unos ITS que le ayudan y le hacen la vida fácil, ¿no? A ver acá. Por eso que en el proceso de evaluación de impacto ambiental tenemos que ser muy agudos, muy detallados, porque las empresas sacan la vuelta con este tema de la evaluación del impacto ambiental, y lo que dicen a la comunidad, dicen, oye, ese proyecto, pero si está aprobado, tiene su estudio ambiental, nosotros controlamos el ambiente, pero lo que pasa es que no ha sido bien aprobado, alguna trampita ese estudio de impacto ambiental. Entonces, ustedes como ingenieros, alguna vez les toca trabajar en el Estado, pues tienen que ver esto, ¿no? Tienen que ver esto. Tienen que ver esto. Bueno, voy a ver un ratito. Acá, esta es una presentación, de repente va a haber en otra oportunidad que vamos a poder desarrollar con coordinación con los organizadores. Yo
para una publicación que hice, sacamos, estudié caso por caso, proyecto por proyecto, verificando el problema de varios proyectos y para que puedan tener en cuenta, ¿no? Cuidado. Por ejemplo, esto, el tema de la valorización, una empresa presenta otro método, otra empresa presenta otro método, pero como ustedes pueden ver, el índice de impacto lo cambian, lo modifican, entonces, para que pase sus proyectos. Entonces, eso también, eso es lo que le decía que hace que se genere malestar, ¿no? La fecha. Bien, acá está. Bueno, mientras tanto voy a seguir buscando, pero atendiendo puntualmente la pregunta de Rosario. Por ejemplo, yo tengo una cuenca que es decir, el área es el 100%, ¿ya? Si dentro de los 6 años ya hay una modificación de la cuenca, porque cuando hay un campo abierto, esto se va avanzando y va degradándose el ambiente. Entonces, cuando hay esto, lo que hace es, a ver, vamos a ver acá. Lo que hace es alterar, ya se modifica la cuenca. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es, necesariamente la IA tiene que modificarse, por lo tanto ya no aplica la IA tal como estaba, porque ya se ha modificado. Entonces ahí el OEFA es la que debe requerir a la empresa una supervisión que haga que pida el OEFA pide el OEFA a la empresa que actualice como parte de su supervisión, ¿no? Entonces, acá no tengo en la mano, pero ahí me voy a acordar en qué carpeta me guardó este documento que trabajé. Entonces, sí, el OEFA, en el caso de la mediana y gran minería o las entidades que son de su ámbito de competencia, puede pedir que se actualice si es antes de los 5 años, ¿no? O, por ejemplo, si hay un colapso relave, como han visto en el video, entonces se sube, se verifica que, oye, por ejemplo, no tenía ella o tenía un PAMA o tenía una DIA, entonces puede decir, oye, ¿cómo vas a gestionar ambientalmente un proyecto, una operación que no es para una día? Es decir, ha crecido tanto la operación que una día, pues, una día es bien general, bien laxa. Entonces no puedes tener una operación de esa magnitud gestionada ambientalmente con una día. Tienes que hacer un ISD o un día detallado. Entonces, bajo esas condiciones. Bueno, chicos, yo creo que he atendido estas preguntas y vamos a avanzar de manera rápida este proceso técnico. Pero acá voy a matizar por qué es importante, nuevamente, la evaluación de impacto ambiental. Este es un trabajo que hice cuando estuve en el Ministerio de Energía y Minas. La actividad minera tiene exploración, explotación, cierre, es un ciclo que se lleva. Entonces, voy a avanzar rápido porque quiero ponerles un caso. Estos son los impactos que generan, etc. Pero, a ver, vamos a ver un caso. Ya. ¿Qué ha pasado? A la mano, a la izquierda, ustedes pueden ver una fotografía del paisaje. Esta foto fue tomada del mismo IA, o sea, de esta empresa, tampoco una empresa. Este es un proyecto de la compañía minera Volcan en Cerro de Pasco. Era un proyecto de instalar, procesar tacos de plata, desmonte que contenían plata, y construir
construye toda una infraestructura para procesar. Entonces lo que pasa, si ustedes ven, la empresa, la consultora, cuando presenta el EIA, nos presentó así, de que este paisaje, donde no se nota nada, que no está distribuida, etcétera, ¿no? El 18 de enero de 2008. Pero cuando, esto es lo que presenta, el EIA presentó el 18 de enero del 2008. Pero afortunadamente, la dirección de minería, que también para andando, para caminando por estos proyectos, para supervisar algunas otras actividades de concesión de beneficio, etcétera, estuvo por la zona y miren, el 28 de noviembre del 2007, es decir, 2 meses antes, tomó una foto del lugar, ¿no? Y ya estaban disturbado el terreno, ya estaba plataformeado, había un camino de acceso, que en la foto cuando presentó el EIA no se visibilizaba. Es decir, la empresa consultora presentó un EIA como si no hubiera disturbación, pero meses antes de que presentara el mismo EIA esta consultora, ya estaba disturbado el terreno, ¿no? Y no solamente eso, entonces eso fue un elemento que a nosotros nos llamó la atención, porque yo estaba a cargo de la evaluación de ese estudio de impacto ambiental del proyecto Planta de Beneficio y Depósitos Regulares. Mandamos a la OEFA para que explore realmente que en ese tiempo no existía OEFA todavía, estaba el OCINERMIN y teníamos muy buena coordinación con OCINERMIN, porque OCINERMIN supervisaba también los temas ambientales. OEFA recién, 2009, ¿no? 2010, hasta ahora. Todavía está en proceso de implementación, han pasado más de 6 años y todavía no. Pero ese tiempo nosotros fuimos y miren, como OCINERMIN, encontramos que ya estaba la infraestructura construida. Esta es una plataforma para el espesador, una plataforma de la planta de beneficio, etcétera, ¿no? Entonces, este proyecto de Volcan lo tuve que desaprobar, declararlo inadmisible. Este es otro caso de una línea auxiliar, ¿ya? Pero un proyecto está en el sur, Navi, me parece, sí, proyecto Navi, de una de las minas del señor Guillermo, pero muy conocido también. Lo que pasa es que el señor presente leía de una línea de transmisión, ¿no? En la foto decía, oye, en el futuro yo voy a tener esta línea, así va a ser mi línea, decía, ¿no? Que así se va a construir, etcétera. Pero cuando fuimos a la zona ya mandamos a OCINERMIN, ya estaban construidas algunas líneas, se había distribuido inclusive el terreno para hacer plantaciones, y habían afectado el terreno de la propiedad de la población, de las comunidades campesinas. Entonces, este estudio ambiental lo tuvimos que declarar inadmisible, ¿no? Porque ya estaba construido, o sea, se presenta el EIA diciendo que, oye, voy a construir el futuro, pero en la realidad ya estaban construidos, ya estaban habilitados. Y esto es lo que le decía, ¿no? En el caso de Huachocolpa, el dique que colapsó, ¿no? Todo esto se vino abajo. Y esto hace 2 meses antes había presentado un guía, pero ya estaba construido, ya existía todo esto. Entonces no tenía sentido evaluar este y viene todo el impacto. Eso es puntualmente, ¿no? Para eso sirve la evaluación del impacto ambiental de manera temprana. Entonces nosotros como técnicos tenemos que tener la capacidad de poder identificar oportunamente si ese proyecto ya va a generar impactos y si va a generar impactos, establecer oportunamente qué medidas deben usar. Entonces, rápidamente, las definiciones sobre impacto ambiental, les estamos compartiendo esta PPT, pueden revisar, leer, y si tienen algunas cosas, me las hacen. Yo entiendo que encantado de poder ayudarles en este proceso. Voy a pasar esto porque es un poco más de definición, qué es un impacto ambiental, qué es medio ambiente, qué es la evaluación de impacto ambiental, qué es los impactos acumulativos y los impactos sinérgicos. Acá es importante para ustedes definir y conocer y saber claramente los impactos acumulativos y los impactos sinérgicos. Eso es importante. Hoy en día la norma está haciendo bastante incidencia en este tema, que se defina claramente cuáles son los impactos acumulativos y cómo son los impactos sinérgicos. Y si es que este proyecto está evaluando, ¿no?, adecuadamente estos impactos acumulativos y sinérgicos. Este es el flujograma de cómo se evalúa el impacto de un proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que se debe seguir para evaluar este impacto?
hay las diferentes tipologías de los impactos, ¿no? Por la evolución en la calidad ambiental, es decir, cómo estaba inicialmente y a medida que pasaba el tiempo, cómo se va degradando el impacto ambiental. Si se degradó de manera negativa, la curva hacia abajo, o si es que es hacia arriba, la curva positiva, ¿no? Si es que es el impacto positivo. Entonces, esto es la significancia. ¿Impacto positivo o negativo? Como ustedes saben, toda actividad humana en la vida tiene impacto positivo o impactos negativos. Por la intensidad o el grado de incidencia en la calidad del medio ambiente, hablamos de impactos altos, bajos, medio altos, hablamos de inclusive impactos que van a superar el umbral. ¿Cuándo hablamos que el impacto supera el umbral? Cuando, por decir, la línea de arriba de la gráfica, esta línea negra continua, recta, es digamos el umbral. ¿Qué es el umbral? Es el estándar de calidad. El impacto ambiental va a generar que se pase este umbral o en un determinado tiempo o se mejore, ¿no? El umbral, es decir, es lo que vamos a hacer es comparar si ese impacto está superando el ECA o no está superando el ECA. El ECA es el estándar de calidad ambiental. Por la extensión, si ese impacto va a ser localizado a 5 metros a la redonda, 10 o 100 metros a la redonda. Si es el impacto parcial, se medio. Si es extenso, es decir, el impacto toda la extensión, impacto total o impacto de ubicación crítica, ¿no? Cuando hablamos de impacto de ubicación crítica por la extensión, van a ver este caso, ¿no? Vamos a ver. Ingeniero, disculpe, una, una pequeña acotación. Hay momentos donde no se puede escuchar el micro. No sé si se podría acercar un poquito más al momento de hablar al micro, por favor. Ustedes pueden ver, este es el caso de Brasil, Minas Gerais. Como ustedes pueden ver, una relavera que colapsó, ¿no? Es la relavera que... Miren el área inicial y producto de este colapso ya el área es más evidente, ¿no? Es más evidente. Pueden ver desde la izquierda cómo va avanzando hacia abajo, ¿no? Pueden ver por la parte superior cómo va avanzando el colapso de este relave, ¿no? Y se levanta el polvo, el área impactada, afectada va a ser más grande. Ahora, por el lado izquierdo van viendo cómo el relave que ha colapsado va avanzando, ¿eh? Está avanzando ya más de 300, 400 metros de distancia, esto ya va más de 1 kilómetro de distancia desde el punto original de donde ha colapsado. Y por otro lado también está afectando, ¿eh? Bueno. Muy bien. Entonces ustedes han visto en el caso de un colapso el impacto es más brutal. Entonces ahí estamos hablando por la extensión o cuando el tajo también esté abierto. Puede tener un radio de 2 kilómetros, pero al final termina teniendo un radio de 3, 4 kilómetros de distancia. Entonces es un impacto que ya se ve, o sea, desde satelitalmente ya podemos ver esos impactos, ¿no? Por el momento que se manifiesta, si es un impacto a corto, mediano y largo
muy importante, porque en temas ambientales los impactos recién se utilizan en el ambiente después de 5 años, en promedio, con mi experiencia de puedo decir. O sea, si que ustedes quieren evaluar si esa actividad ha generado impactos o no en 1 o 2 años, no van a detectar mucho. A lo más por actividad de construcción. En la construcción, evidentemente, ahí se generan impactos de polvo, voladuras, ¿no? Generalmente esos son los impactos con la construcción, el ruido, incremento de ruido por la incremento de trabajadores. Pero operativamente los impactos recién se manifiestan a partir del quinto o sexto año de iniciar estas acciones. Por eso que cuando se haga la evaluación del impacto ambiental, no se, tenemos que pedir que esta evaluación se haga considerando cuáles son los impactos a corto plazo, cuáles son los impactos a mediano plazo y cuáles van a ser los impactos a largo plazo para que ustedes tengan un panorama global en el tiempo de cómo va a evolucionar y cómo va a deteriorar. Entonces acá la curva nos dice que la curva de esta gráfica del lado derecho nos dice la línea, si la actividad se sigue manteniendo igual, es casi constante la curva, pero a lo largo del tiempo la calidad ambiental va degradándose. En el tiempo C ya hay un impacto y al final del tiempo C más adelante la degradación en el tiempo ya es más significativa. Entonces estamos hablando de un tiempo a largo plazo donde el impacto se muestra más significativamente. Por el momento, como decía, es inmediato, hay diferentes formas como se puede ser una curva hacia abajo muy rápida, porque de repente puede ser una función, puede ser actividades voladoras, esas generan impactos negativos muy rápidos, muy inmediato, o un vertimiento, por ejemplo, el vertimiento es un impacto muy rápido, que es inmediato, o sea, tú descargas un puente arriba y inmediatamente se ve la coloración que cambia de río, es muy rápido. Entonces esos son tipos de impactos inmediatos que se pueden apreciar rápidamente. Impactos en el momento crítico, impacto temporal, ¿no? Impacto permanente. Tenemos el impacto por su capacidad de recuperación del ecosistema, ¿no? Tenemos impactos que pueden ser irreversibles, impactos reversibles, impactos irrecuperables. Ojo, no es lo mismo un impacto irreversible que un impacto irrecuperable. Hay dos conceptos muy distintos, ¿no? La idea, chicos, es que ustedes entiendan bien el concepto. Probablemente en otra clase ya se vea la aplicación de todos estos conceptos con mayor detalle, pero la idea es que tengan bien claros estos conceptos, la lean, la revisen bien, entiendan bien, y luego viene la aplicación. En la aplicación es donde vamos a encontrar bastante necesidad de haber entendido adecuadamente el concepto. Después tenemos los impactos por su relación con la interacción y los efectos sinérgicos y acumulativos. Ustedes, en la figura de la derecha, como la curva cae tan bajo hacia abajo, es decir, la calidad ambiental se ha deteriorado bien significativamente, ha caído. Y esto es porque ya tenemos al final del tiempo un impacto sinérgico, que esto se manifiesta en el ambiente. Ahora, la curva puede bajar gradualmente entre 1, 2 y 3. El 3 es el impacto mucho más significativo. Cuando ya se incorpora el impacto simple más el sinérgico, la acumulación de todos estos impactos es lo que nos va a dar esta degradación de la calidad ambiental hacia abajo. Muy significativo. Inicialmente estamos en una calidad acá. Y después de un tiempo, el impacto por el impacto sinérgico y acumulativo, pues acá prácticamente la calidad ambiental bajó desde este punto hacia este punto, ¿no? Muy significativo. Eso tenemos que evaluar. Entonces, si nosotros estamos previendo que la calidad ambiental se va a deteriorar y llegar hasta acá, nosotros tenemos que ver cómo se atenúa que el impacto inicial no llegue hasta tan bajo. Por lo menos se queda acá un 10% más, un 20% más a lo más, dependiendo de cada caso, de cada ecosistema, de la presencia de población sobre todo, ¿no? Hay impactos por su periodicidad si es continuo, si lo también hay impactos discontinuos si esto está en función de las operaciones. Por eso es importante que en la elaboración del estudio de impacto ambiental se desarrolle muy detalladamente
el proyecto, porque el proyecto tiene que ser elaborado a nivel de factibilidad. Todo el proyecto que va a pasar por una evaluación ambiental tiene que estar desarrollado a nivel de factibilidad. Hay proyectos que son a nivel de perfil, a nivel de prefactibilidad, entonces eso no es bueno para hacer su evaluación ambiental. ¿De acuerdo? Hay impactos regulares, irregulares, ¿no? Porque se presentan. Por lo tanto, por la necesidad de aplicación de medidas correctoras, tenemos impactos críticos, severos, moderados, compatibles, ¿no? Esta es una matriz que permite clasificar los impactos. Por necesidad de medidas de control, hay impactos compatibles, moderados, severos, pseudocríticos, críticos. Por su reversibilidad, impactos inmediatos, reversibles e irreversibles. ¿Cuáles son los elementos a considerar para hacer una identificación de los impactos ambientales? Primero, hay que identificar los aspectos ambientales del proyecto de evaluar, es decir, emisiones, efluentes, ruidos, etc., ¿no? Identificar los factores ambientales que pueden verse afectados, es decir, si va a haber efluentes, ¿qué va a afectar? El cuerpo de agua, la laguna, el río, el manantial, el pluvial. Va a haber un aspecto ambiental, por ejemplo, cortes del terreno. El corte del terreno podría afectar la corriente de las aguas subterráneas. Una vez que se identifiquen los aspectos, es decir, las causas y el efecto sobre el cual va a afectarse o a impactarse, pasamos a caracterizar cuantitativa y cualitativamente el estado de estos factores ambientales, ¿no? O sea, es decir, cómo es que se va a impactar al agua, al aire, y en función a ese cómo, estimar en qué magnitud se va a impactar. Entonces, y en función a esa magnitud se define, ¿no? Si eso es aceptable o no es aceptable, y si es aceptable en qué medida o hasta qué tanto es aceptable, para finalmente identificar las medidas de mitigación para que se elimine, se reduzca o se maneje esos impactos de tal manera que puedan ser aceptables por el ecosistema y la población. Acá está lo que yo les decía, los diferentes tipos de metodologías. En el mundo hay más de 15 tipos de metodologías y por lo tanto esto es tan discrecional. Causas y efectos, chequeos, sistemas de interacciones, cartográficos, métodos cuantitativos, métodos de simulación, métodos salto, como el señor Vicente Conesa. Entonces tenemos más de 15 metodologías y eso es lo que hace que haya mucha discrecionalidad. En un país tenemos que contar con nuestro propio método. Por ejemplo, a nivel mundial, el Estado de Nueva York tiene su propia metodología. El Banco Mundial tiene su propia metodología. La Unión Europea tiene su propia metodología. Entonces, acá también tenemos que tener nuestra metodología. Una de las que mayormente se usa son las matrices de causa-efecto. Algunas desarrolladas por el señor Leopold, etc. Entonces, esta matriz lo que nos permite es identificar la relación entre el aspecto ambiental y el factor afectado. Entonces, de tal manera que se va armando estas matrices entre los aspectos. Acá en la columna azul los aspectos y en las líneas amarillas los factores ambientales. Por ejemplo, un proyecto que tiene construcción, ¿no? La fase de construcción va a tener actividades preliminares y luego actividades de movimiento de tierra. Durante las actividades preliminares va a haber movilización de equipos, va a haber remoción de suelo. Entonces, esto se ve, ¿no? Se va a ver remoción de suelos. ¿Qué va a generar? Aire. Entonces, ¿va a afectar al aire? Sí. Entonces, acá se hace con un check. Se va a afectar al aire. ¿Pero qué va a generar la remoción de polvo? Material particulado. Estos equipos van a generar ruido, sí. Entonces se va haciendo un check y se va interrelacionando con los factores ambientales afectados, ¿no? Y tenemos matrices de Leopold, que es la Leopold. ¿Por qué Leopold? Porque es mucho más detallada, mucho más amplia. También hay matrices, estamos hablando de matrices de causa-efecto, y hay diferentes tipos de matrices de causa-efecto. Una de ellas es la matriz de Leopold, la que hemos estado. Otra matriz es la matriz de Clark. Otra matriz es el método de Nueva York, ¿no? Por puntos, ¿no? Otra matriz es el método de Moore.
lo que hace es poner la numeración a los impactos. Le da una ponderación 1, 2, 1, etc. Y también tenemos método boliviano, las guías de públicas de España, ¿no? Y las listas de chequeo, que también son otro método que es muy rápido para proyectos muy sencillos, muy simples. O sea, se puede hacer una simple lista de chequeo. Si la actividad va a tener impacto, sí, no, y poco posible. Entonces, te permite tener un mapeo muy rápido. El otro método es, ya no es matrices, nada por el estilo, sino es interacciones. Es decir, una secuencialidad la secuencialidad y seguimiento del impacto. El vertimiento de aguas, ¿qué va a generar? Emisión de peso, degradación de electricidad, contaminación de la toma de agua. Y ahora esta disminución de peso, ¿qué va a generar? Una contaminación local, un ingreso económico, etc. Es decir, unas redes, como ven, se va correlacionando por una lógica secuencial. Esa es una red. Sistemas cartográficos, GIS, ¿no? GPS, etcétera, ambiente, método, y acá hay una variedad de métodos, ¿no? Entonces, lo que hoy en día usamos de la matriz causa-efecto, de la matriz causa-efecto, el método de Leopold, integrado. El método integrado lo que hace es usar el método del índice global, se suma todos los aspectos ambientales a afectarse, ¿no? Y se tiene un valor, una ponderación. Impacto en la vegetación, etc. Ese es uno de los índices del método del índice global, ¿no? Que suma toda la vegetación, en el aire, en la fauna, el agua, etc. Todos esos impactos luego se valorizan y se ponen una ponderación, un valor, y luego se establecen. Este es un ejemplo, ¿no? En la calidad del aire, si el impacto es discontinuo o continuo. Entonces, acá me dice, si va a haber emisiones de polvo y de corto alcance, menor de 1 kilómetro, es decir, está afectando a bienes o personas. Si está afectando a pocas personas, el rango está entre 0 o 2, dependiendo, ¿no? Yo lo puedo poner 0 o 1 o 2. Si se está afectando a zonas más extensas o habitadas, el rango va entre 2 y 5. Uno le pone a su criterio, al criterio experto, le pone 2 y 5. Si es el impacto continuo, ¿no? Y acá, así vamos a encontrar una serie de tablas. Entonces, estas ponderaciones luego las vamos a... Ahí el Instituto Betel es un método complejo, pero no tan difícil. Es el único método que tiene menor probabilidad de error. ¿Por qué? Porque es un método cuantitativo. Betel, Columbus, ¿no? Y casi no enseñan mucho, ¿no? Casi no enseñan en las universidades, ¿no? En las universidades a lo más lo que llegan a mostrarles a los alumnos es la matriz, ¿no? De repente lo que hace Silvia, matriz, y les palabrea y luego ya se va. Pero lo que tenemos que hacer es desarrollar con ustedes el detalle, el cómo se hace, cómo se aplica, que ustedes mismos tengan una crítica de, como ustedes pueden ver, todo ese criterio del consultor, el experto. Y ahí es donde se surge esto, ¿no? De que por conflicto de intereses algunos expertos pueden ponerle una ponderación baja y así salen los impactos leves. Eso es lo que tenemos que evitar. Simulación. Tenemos acá, se hace más, esto es lo que yo más uso en mi día a día, ¿no? Los de simulación permiten mayor, me dicen, oye, entre causa-efecto, etcétera, ¿cuál eligen de simulación? Simulación tiene mucho menor error, a pesar de que tiene tantas limitaciones y se necesita bastante dinero para realizar esto, porque se necesita información, recuperar información, medir, monitorear. Son más efectivos estos métodos de simulación para determinar, ¿no? Por ejemplo, anteriormente pensaba en simulación en el aire, en el agua, perdón, ahora en el aire. También tenemos simulación en el ruido para ver cuál es la extensión y en qué magnitud va a tener esta concentración de ruido, en qué zonas. Eso me permite gestionar. También simulación para las aguas subterráneas. Este es un caso real en Perú, en Arequipa, proyecto Cerro Verde. Cerro Verde, tenía un proyecto de ampliación a 320.000 toneladas día. Lo que nosotros hicimos es un proyecto donde tenemos liciación ácida de método, es un método de beneficio para procesar el cobre, obtener el cobre. Entonces, cuando se hace liciación hay un flujo que puede infiltrarse. La preocupación siempre es si es que ese flujo va a afectar o no el agua subterránea. Entonces, lo que se simuló es
en el modelo, en la computadora, se simula todo el acuífero y se simula que se suelta una gota de contaminante, ¿no? Se inyecta 34.300 gramos de contaminante en la ubicación S4. Entonces lo que se hace es esperar cómo se transporta ese contaminante en el tiempo. Entonces dice, oye, el agua subterránea se va a mover, pues se va a mover en función del flujo del agua y también de las propiedades del contaminante. En el año 3 ustedes ven cómo empieza a moverse hacia abajo, subterráneamente este contaminante. En el año 10, ¿verdad? En el año 10 ya vemos cómo ha avanzado y en el año 20 ya llegó en la frontera desde la quebrada donde está el proyecto, ya llegó al río Chile en 20 años. Y con concentraciones de media para arriba, ni siquiera. Entonces, imagínense ustedes qué hubiera pasado si la evaluación del impacto solo se hubiera hecho a corto plazo, en el año 1. Prácticamente no se vería qué impacto va a suceder aguas abajo, o si hago en el año 3. Entonces, para tener muy en cuenta estos impactos a lo largo del tiempo, se simulan y se ven en el tiempo cómo va a afectar a la cuenca o al agua, ¿no? Cómo se va a mover. Este es impacto por extensión y también por calidad, si nos acordamos de la tipología de impacto. Entonces, ¿qué hicimos como medida de control? En la misma fuente de donde se podría generar el contaminante y filtrar, lo que se hace son instalar cortinas de cemento, ¿no? Son unas cortinas que se inyectan, o sea, el cemento es un material muy fuerte, más fuerte que el cemento, y con unos equipos muy fuertes. Lo que se hace es inyectar cemento y como que generar una cortina subterránea, de tal manera que acá se cierra la cortina, se cierra hacia abajo, se cierran los poros, se sella y el contaminante ya no va a avanzar, se queda ahí. Entonces ahí se instala una bomba y un sistema de succión. Como el agua se va a acumular, esta bomba succiona la infiltración y retorna a la operación, de tal manera que se evita que el agua siga bajando contaminada y el contaminante siga bajando y llegue al río Chile. Métodos ad hoc, como el señor Conesa. Conesa lo que hace es aplicar matrices, ¿no? Y de la matriz de la causa-efecto y le da un rango, una integración. Bueno, chicos, esto es lo que quería presentarles de manera rápida. De repente va a haber otros para hacer ejercicios. Yo tengo algunos software de simulación. Cuando voy a la TREMS, esto les enseño a hacer perdón, hacer los modelos y esto es parte del proceso de aprendizaje para que pueda aplicarse de manera mejor, ¿no? Y tenga mayor acertación y sobre todo que para la protección de la población. No se olviden, el trabajo que nosotros hacemos en evaluación de impacto, 99% está orientado a proteger la salud y la seguridad de la población humana. Y mientras esto, nosotros hagamos una buena evaluación, vamos a poder de alguna manera atenuar sus impactos y evitar que en el futuro en la población sufra daños a su salud, al ambiente, ¿no? Etcétera. Muchas gracias y si tuvieran alguna consulta brevemente para poder responderle. Bueno, muchas gracias, ingeniero Pavel. De verdad ha sido muy productiva esta sesión. Como usted mencionaba, me parece que vamos a tener que coordinar más sesiones para ver estos temas que son muy interesantes, ¿no? El modelamiento principalmente es una de las cositas que de repente, como yo no se desarrolla mucho en las universidades, pero es pero muy importante. Así que, bueno, les invito, chicos, a que puedan rápidamente escribir algunas preguntas. Yo tenía una, ingeniero. Mencionaba usted que la importancia de lo que es usar, bueno, estos modelamientos o técnicas de ingeniería para evaluar los impactos ambientales, bueno, valga la redundancia, es muy importante. ¿Usted cree que sería mejor de repente que se promulgue una ley o se sugiera una ley que se deje de lado los aspectos cualitativos para la evaluación de impactos ambientales y sean netamente cuantitativos? Lo que sigue efectivamente, lo que tenemos que promover es que
que el Ministerio del Ambiente desarrolle una guía para evaluación de los impactos ambientales. Y el método cuantitativo sea parte de la evaluación de los impactos ambientales. Es decir, dentro de la ecuación total para definir los impactos, se tomen en cuenta estos aportes, ya sea del método de las simulaciones, las predicciones numéricas, sean parte de la ecuación. Actualmente es muy discrecional. La norma dice, oye, o sea, es decir, cualquier empresa puede hacer su método de evaluación del impacto ambiental. Y póngase que viene un funcionario que ni siquiera se terminó bien la universidad, ha pasado a la universidad planchando, etc. Y llegó al ministerio. ¿Ustedes creen que se va a dar cuenta si que el consultor le hizo la jugada de cambiarle un valor, etcétera? No, pues, o sea, y al final termina aprobando y el problema va a ser con la población, porque la población es la que va a sufrir el daño. Entonces, mientras no haya una guía que diga claramente, oye, para evaluar el aire se va a hacer esto, 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 para categorizar el impacto se va a seguir con esta tabla, de 1 a 2 tanto, de 3 a 4 tanto, de 5 a 6 tanto. Mientras no haya eso claramente, va a suceder lo que está pasando. Y eso es responsabilidad del ministerio. Entonces, por eso los que estamos metidos en el tema ambiental, estamos insistiendo de alguna manera que ya debemos tener como Perú, porque además tenemos un montón de estudios de impacto ambiental. Nos deben permitir, digamos, nos deben permitir tener, en este caso, poder sacar una norma, una guía. Tenemos casos, entonces de acuerdo a eso, yo creo que podemos sacar esa norma, impulsar, y las universidades tienen ese rol también, ¿no? De investigar, hacer esa cuestión crítica para poder aportar también. No escuché bien. Sí, bueno, le agradecía al ingeniero por su pregunta. Me parece que hay una pregunta más en el chat. No sé si pueda visualizarla. Ya, a ver, ahorita vamos a ver. Ya ver, vamos a ver. Esta es una publicación, ustedes pueden entrar a la web, también encontrar una publicación ya, que se llama Recomendaciones para el fortalecimiento y la evaluación del impacto ambiental de Saitén y Aves en Perú, que lo sacamos con DAP. A razón de esta publicación, acá hacemos un cuestionamiento de las metodologías. A razón de esta publicación, nosotros también cuestionamos duramente los ITS, que son otro tipo de instrumentos de gestión ambiental. Ya no le llaman ambiental, pero le llaman ambiental a la vez, pero a través del cual se sacaba la vuelta a la norma ambiental. Por ejemplo, las Bambas tienen más de 8 ITS, y esto se hacen modificaciones significativas a través de estos ITS, y lo que ha generado es un conflicto social. A ver, en el tema del... Acá está. Ya, a ver, vamos a ver la pregunta primero para que haya un cuidado. Entonces, ya, sí, global, ¿no? ¿Qué factores depende o de quién depende? ¿Se puede elegir más de un método? Este es un método que ya existe. Lo que pasa es que ustedes van en la guía el manual de evaluación de impacto ambiental de Fernando Conesa, y está definido este método ahí, ¿no? O sea, es un método académico que está establecido. Entonces no se puede modificar, es una metodología. Es como si alguien en una tesis plantea una metodología. Entonces el que le va a aplicar esa tesis, esa metodología, lo tiene que hacer tal como está. Esta ya existe. Ya. Ahora, en este método de índice global hay una serie de factores, ¿no? A ver, que te pide lo siguiente. Estamos. Por ejemplo,
Este es el método global que usan todas las consultoras que usamos para evaluar el impacto ambiental. Estos son los factores: naturaleza, o la magnitud, la significancia del impacto, ¿no? ¿Es positivo o negativo? La intensidad es un factor, la extensión, el momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad y recuperabilidad. Ya, ahora, estos factores o estas variables tienen que entrar dentro de esta ecuación del índice global. Acá ven la ecuación, índice es más menos. El más menos va a depender de lo que ustedes, de que se cataloguen, ¿no? en el proyecto. Si el impacto negativo es positivo. Positivo si el impacto es positivo global, o negativo si es el proyecto general negativo. Es lo primero que se define. 3 y el multiplicar por 3 veces la variable IN. La variable IN es intensidad. Ahora, ¿qué valores en intensidad? Para eso existe esta tabla. Acá está. La caracterización cualitativa de los efectos. Intensidad buscamos. Acá está, acá abajo. Intensidad. Si el impacto es bajo, si el impacto es medio bajo, si el impacto es media alta, si el impacto es alta, si el impacto es muy alta, si el impacto es total. Si el impacto es bajo, la ponderación es 1. Entonces en la ecuación, acá arriba, en IN se reemplaza por 1. Entonces vamos a tener 3 por 1, 3, ¿no? Y se sigue avanzando. X significa extensión, que al área de influencia que va a ser afectada, ¿no? Entonces vamos a la tabla de la extensión. ¿Cómo se pondera? Vamos acá, extensión. Si el impacto en función del área de influencia es puntual, parcial, extensa, total o crítica, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos viendo. Como ustedes ven, todo eso es a criterio del consultor. ¿Se acuerdan de un consultor que tiene conflicto de intereses? Puede poner, el impacto puntual le pone 1. O en todo le puedo poner 1, 1, 1, 1, 1. De tal manera que el impacto negativo va a salir bien bajito, o sea, menos de 25, va a ser irrelevante. Entonces, sí, ese proyecto es irrelevante. Entonces, ese es el tema. Como no está regulado, entonces, hablando así, y obviamente quiero hacer lo que da la gana con el tema de estos valores. Ese es el tema que nos preocupa a nosotros. ¿Se puede elegir más de un método? Sí, se puede elegir más de un método. Como vemos, este es uno de los métodos, ¿no? Del índice global. También el método simulación cuantitativo también se puede incluir para... Lo que ayuda es la simulación, de repente puede ayudar a definir mejor estos variables, ¿no? El parcial. Entonces, sí se integran todos. ¿Cómo y hasta, otra pregunta de Julio Zúñiga dice, ¿cómo y hasta qué nivel se involucran las comunidades potencialmente afectadas por los impactos ambientales del proyecto en el proceso de valorización de los impactos? Hay una norma en el Ministerio de Ingeniería que se llama el Reglamento de Participación Ciudadana. Este reglamento lo que hace es obligar a las empresas que en los 3 momentos se incluya la población. ¿Cuáles son estos 3 momentos? Antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental, ya sea DIA, ISD o DIA detallado. Durante la evaluación de ese estudio de impacto ambiental, ¿no? Y por la aprobación, antes, durante y después de la aprobación del estudio de impacto ambiental. Esos son los 3 momentos que la norma exige a que se involucre a la ciudadanía. Lo que hoy en día está cuestionándose de que en el después está habiendo problemas. Es decir, la población la hace participar antes, durante, pero finalmente no le participan ni le avisan a la población bajo qué términos, bajo qué lineamientos se aprobó un estudio de impacto ambiental. Ese es un tema que está regulando la norma, pero no se está aplicando. Entonces ahí, a través de algunas ONGs como DAR, etcétera, se puede pedir una acción de cumplimiento, que es una medida legal, donde se exige que el Estado deba cumplir ese tema. Entonces, hoy en día, SENACE está realizando estos métodos, inclusive SENACE he visto que está realizando la evaluación anticipada, está yendo a campo con la población para ver cómo influyen sus operaciones y preocupaciones. OEFA también, he visto OEFA que a través de la Dirección de Calidad Ambiental está haciendo las evaluaciones ambientales tempranas, es decir, ellos mismos también están levantando información ambiental
SENACE también está haciendo levantamiento de evaluación propios. Entonces, yo creo que de alguna manera hoy en día se ha mejorado el proceso de participación de la población, pero aún hay debilidades también que pueden ser superadas, ¿no? Listo, chicos. Ya, perfecto. En todo caso, ingeniero, muchas gracias por su disposición a darnos esta excelente ponencia. Como le decía, no va a haber oportunidad más adelante para... Sí, diga, ¿quiere complementar algo? Ya, sí, para cerrar para cerrar nada más que la presentación, ustedes pueden ver acá en la publicación que ustedes pueden acceder, está libre en internet. Acá hay un caso, ¿ya? Tenemos dos proyectos, el proyecto de estudio de impacto ambiental detallado Cerro Verde y el estudio de impacto ambiental Quellaveco. Son dos proyectos muy grandes, que me tocó evaluar también, pero en distintos momentos. Y el caso de Quellaveco ya no pude verlo, porque estuve ya en otra entidad trabajando. Entonces, estos dos proyectos lo ha elaborado una sola consultora. Esta consultora se llama Naipiso. Es una empresa canadiense, americana, que es muy reconocida. Pero, o sea, es de nombre, porque en realidad los que hacen el estudio de impacto ambiental son los pobres traficantes, ¿no? Que los contratan. Pero, ¿qué pasa? Esta consultora tiene una metodología que se entiende que esa metodología no debe cambiar, porque es una sola. Es decir, como les puedo decir, ustedes han definido una tesis, esa tesis está definida tal como está. Y lo que se hace es aplicarla tal como está. Entonces, si alguien quisiera cuestionar, pues hay otra investigación, otra tesis, que lo que sea, ¿no? Pero si yo voy a aplicar una metodología, la aplico tal como es. Entonces, esta consultora dijo, oye, para evaluar el impacto voy a aplicar la metodología. Ellos tenían una metodología de matriz causa-efecto, ya una RIAM se llama. Esa RIAM, que es lo mismo que causa-efecto, Leopold, etc. Entonces, ellos aplican y en el caso de Cerro Verde, y tienen su escala de valoración. Entonces ellos miren acá arriba, de 1 a 23 dicen significancia, muy baja. De 24 a 74, baja. De 75 a 153, moderada. De 154 a 260, alta. De 261 a 400, muy alta. Este es el rango que está en la metodología. Por lo tanto, esto deberían respetar. ¿Qué pasa en el caso de Quellaveco? Miren en Quellaveco. De 0 a 10, muy baja. De 11 a 48, baja. ¿Qué han hecho? Han modificado este rango, ¿no? ¿Y por qué han modificado este rango acá y con Cerro Verde? Lo que pasa es que Cerro Verde tenía problemas de impactos. Entonces, miren, si ven, en Quellaveco era de 0 a 10, pero en Cerro Verde pusieron de 1 a 23. Si se manteniera esto, si por decir Cerro Verde tenía 20, ¿qué es lo que hubiera estado? Por lo menos en baja, ¿no? Pero acá, al prolongar el rango, lo que hace es, el impacto lo meten, cae sobre muy baja. Entonces acá, una misma consultora, miren, se dan cuenta cómo es la propia metodología, el rango de valoración, lo cambia para que el proyecto pase como si fuera de menos significante, muy bajo. Entonces, para evitar eso, es lo que necesitamos esta norma que diga claramente el rango de tal es esto. Para valorar el aire va a ser de esta manera. Para valorar el suelo va a ser de esta manera. Y todos los que van a hacer ellas en el Perú van a cumplir esto. Entonces, cualquier funcionario por lo menos ya va a tener una idea muy clara de qué es lo que va a usar, qué es lo que va a aplicar. Listo, chicos, y ha sido un gusto compartir con ustedes estas experiencias que hemos venido acumulando hasta la fecha.